A ver, la idea de una defensa europea común no es nueva, ni mucho menos. Lleva ahí casi desde que empezó la Unión. Durante décadas fue, bueno, una ambición, un proyecto guardado en un cajón. Pero claro, una serie de crisis globales han sacudido el tablero de juego y han convertido lo que era un debate teórico en una necesidad, pero una necesidad urgente. Y esta pregunta, que antes solo se oía en círculos académicos, ahora mismo está resonando con muchísima fuerza en los pasillos del poder, desde Bruselas hasta Berlín. La cuestión ya no es si pasará, sino más bien cómo y cuándo. Y para entender por qué hay tanta prisa ahora, tenemos que mirar un poco hacia atrás. Vamos a ver, durante la mayor parte de su historia, la Unión Europea ha sido un gigante económico. De eso no hay duda. Pero en lo militar, pues ha preferido un perfil más bajo, ¿no? Estaba muy cómoda, protegida bajo el gran paraguas de seguridad de Estados Unidos y de la OTAN. Era una cultura de dependencia, un poco heredada de la posguerra. Una comodidad que, como vamos a ver, tenía fecha de caducidad. Las guerras de los Balcanes en los años 90 fueron como mirarse en un espejo muy doloroso. Resulta que en su propio patio trasero, Europa se vio incapaz de actuar con decisión sin el liderazgo de Estados Unidos. Aquel fracaso, que fue bastante humillante, fue la primera gran llamada de atención, la que de verdad impulsó las primeras conversaciones serias sobre eso de la autonomía militar. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque si lo de Yugoslavia fue una llamada de atención, lo que vino después fue, literalmente, una serie de electrochoques, sacudidas que demolieron por completo esa sensación de seguridad que Europa había construido después de la Guerra Fría. La complacencia, desde luego, estaba a punto de acabarse. Es que cada uno de estos eventos fue un golpe directo a las certezas de siempre. Primero, la agresión rusa en 2008, y luego en 2014. Después, el shock del Brexit, y para rematar, un cambio de tono en Washington. Todo esto sembró dudas muy serias sobre si la alianza transatlántica era tan sólida como se pensaba, y obligó a Europa a mirarse al espejo y a preguntarse por su propia capacidad de defensa. Pero bueno, ante todas estas sacudidas, la Unión Europea no se quedó de brazos cruzados, ¿eh? De una forma bastante discreta pero sin pausa, empezó a construir lo que podríamos llamar una caja de herramientas para una defensa común. Fue creando nuevos instrumentos, nuevos mecanismos para poder actuar. Pensemos en el primero de estos instrumentos, la PESCO. Es como un gimnasio al que los países se apuntan juntos. En vez de que cada uno entrene por su cuenta, se comprometen a seguir las mismas rutinas y a comprar máquinas en común para ser más fuertes, pero como colectivo. Y hablamos de un compromiso vinculante, para desarrollar decenas de proyectos, desde herramientas de ciberseguridad hasta un mando médico europeo unificado. Luego tenemos el Fondo Europeo de Defensa. Y aquí, ojo, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Por primera vez, la Unión Europea está usando su presupuesto central, el de todos, para impulsar la innovación militar y para fortalecer una industria de defensa europea que históricamente ha estado súper fragmentada. Esto es un cambio de paradigma en toda regla. Y no hablamos de poco dinero. Es un nuevo músculo financiero real. Más de 7.000 millones de euros es dinero nuevo puesto sobre la mesa. Un recurso tangible que transforma la voluntad política en capacidad real, financiando todo el proceso, desde la investigación inicial hasta los prototipos finales. Y por último, el Fondo Europeo para la Paz. Al ser un instrumento que está fuera de presupuesto, le da a la Unión Europea una flexibilidad enorme. Le permite actuar como un proveedor de seguridad global, por ejemplo, financiando y equipando operaciones de paz que lideran sus socios africanos. Todo este trabajo de base, los nuevos fondos, los pactos, la cooperación, estaba sentando las bases de algo más grande. Era como una maquinaria que se estaba construyendo poco a poco, pieza a pieza, pero estaba a punto de enfrentarse a su prueba de fuego, a un catalizador que lo iba a acelerar todo de una forma dramática. La invasión a gran escala de Ucrania fue ese catalizador final y dramático. Convirtió años de planificación teórica, de avances muy graduales, en una acción urgente y a una escala que no habíamos visto nunca. Lo que era un trabajo en curso se convirtió de la noche a la mañana en un trabajo de emergencia. La guerra está forzando una revolución total en la mentalidad europea, desde cómo se financian los proyectos de defensa, llegando a plantear si invertir en armas puede ser socialmente responsable, hasta cómo se compra el material, aprendiendo de la agilidad de Ucrania. Se ha tomado conciencia de la peligrosa dependencia de cadenas de suministro como las chinas y de que la guerra del futuro va a ser muy distinta a lo que se pensaba. Esta cita revela un cambio de paradigma que es asombroso. Ucrania ya no se ve solo como un país que recibe ayuda, sino como un futuro pilar de la seguridad europea, un socio endurecido en el campo de batalla, cuya experiencia y resiliencia son un activo estratégico para todo el continente.
Con todos estos cambios históricos sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Está la Unión Europea en un camino imparable para convertirse en una auténtica superpotencia defensiva? La ambición está ahí, el dinero empieza a fluir, pero la realidad, como casi siempre, es un poco más compleja. A ver, el punto crucial es que, aunque la ambición política de autonomía estratégica está muy clara, todavía quedan obstáculos enormes. Europa sigue sin tener capacidades militares críticas como el transporte aéreo estratégico o la inteligencia por satélite. La industria de defensa sigue fragmentada y a menudo los intereses de cada país pesan más que la acción colectiva. Y ya se ven movimientos concretos. Países como Alemania están aumentando su gasto militar de forma drástica. En 2019, por ejemplo, tuvo el mayor aumento porcentual de las 15 potencias mundiales. Pero el gran desafío no es solo que cada país gaste más por su cuenta, sino coordinar todas esas inversiones enormes para crear una fuerza europea coherente, y no 27 ejércitos que luego no puedan operar juntos de forma eficaz. Al final, ese sueño de una unión de defensa europea que lleva décadas escrito en los tratados por fin está tomando forma, pero no es un gran salto de la noche a la mañana, es un proceso de pasos pragmáticos, casi siempre impulsados por la necesidad. Es y seguirá siendo un trabajo en constante evolución. El camino a seguir, desde luego, es incierto. El despertar defensivo de Europa ha sido reactivo, una respuesta a una cadena de crisis externas. La pregunta final, la del millón, es si este nuevo impulso se puede mantener, si puede convertirse en una estrategia proactiva que transforme de verdad el papel de Europa en el mundo para las próximas generaciones.